Manas, 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 manas. Ya no me veo tan brillante. Tranquila, amiga. Brillas como estrella. No brilla más que yo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Pijamanas. Este es nuestro tercer capítulo titulado Escritura y Alma, pero un título no oficial es Escribo por ansiedad, que nos lo dijo nuestra compañera Paula. Soy Lina Nieto, modero este episodio hoy. A mi derecha tengo a... Dana Castañeda, estudiante de Ciencias Políticas. Y a mi izquierda... Paula Rosso, periodista del Tiempo. Bueno, un poquito de contexto para este episodio que lo decidimos realizar teniendo en cuenta todo lo que venimos hablando con Manas, y es el tema de la escritura y el alma que le colocamos a la escritura como mujeres, que si bien sabemos el tema de la escritura en nosotras ha como trascendido durante todos estos años, porque antes, no sé si ustedes sepan, pero usábamos un seudónimo o nuestros esposos pasaban a ser autores de nuestras obras. Entonces hoy tenemos esta gran oportunidad de poder conversar con mujeres sobre qué ha sido para ellas la escritura y cómo han podido encontrarse también y resistir mediante esta. Entonces, bueno, les tengo la primera pregunta, que es, ¿qué recuerdan del primer momento en que sintieron que la escritura podría ser una forma de entenderse o de resistir? Bueno, la particularidad es que como yo estudié periodismo, los profesores a veces tienen como esa creencia de que lo mejor para ti es siempre escribir sobre ti mismo para aprender como temas técnicos, de recoger como esos relatos. Entonces, en primer semestre a mí me pusieron a escribir una autobiografía. Tengamos en cuenta que esto fue 2021, después de esta pandemia, este encierro de 2020, y me dejó marcada un relato que yo hice, o sea, yo lo dividí como por colores, capítulos, porque yo decía como una persona es un lienzo y siempre en una época de la vida va a predominar un color. Entonces, uno de los colores que yo escribí fue negro y al relato le llamé La Rotonda. ¿Por qué? Ese relato iba sobre el momento en que yo me subí a un taxi con mi mamá en 2018, 9 de mayo, un miércoles. Y Muy específica. ya vas a ver por qué. Porque en ese momento yo iba a ir a saludar a mi papá. Mi papá está en el hospital en coma desde hace una semana. Y en ese taxi yo iba con la creencia que iba a saludarlo cuando mi mamá me dice, Paula, tienes que irte a despedir de tu papá. El relato fue narrando esos gritos desgarradores que yo pegué, preguntándome, pues en ese tiempo yo creía en Dios, entonces era como preguntándole a Dios, ¿por qué después de verme toda una semana arrodillada, todas las noches, rezando un rosario completo de rodillas, me quitas a mi papá? Todo eso lo escribí ahí en primer semestre, después de, ¿cuánto fue eso? Como 2 años, 3 años, más o menos. Y en pandemia yo entré en confrontación con esa pérdida, o sea, yo no me permití entrar en confrontación con eso cuando estuve en el colegio, o sea, yo no paré literalmente, al día siguiente que él se murió, yo fui a hacer un examen de matemáticas. Entonces, cuando llega la pandemia, tengo esta confrontación. Quedaste Luego, en shock. claro, yo quedé, o sea, yo estaba en negación. A veces me daban mis crisis, pero en ese momento que yo escribí esa crónica, yo no lloré, pero el que sí lloró fue mi profesor cuando lo escuchó. Okay. Entonces, para mí fue un momento de liberación porque dije, Dios mío, después de todo este momento de depresión, de decir, puta, mi papá no está, suelto esto y puedo seguir más tranquila. Claro, Y todo por medio de las letras. Sí, la escritura te hizo catarsis, por así decirlo. Literalmente. Sí, pues para mí la escritura siempre ha estado ahí divagando entre versos, porque yo voy un poco más allá como en temas de poesía. Me gusta mucho la poesía. Entonces desde pequeña siempre he tratado como hablar desde una tercera persona. Y no sé, me encuentro entre letras de amor, de la vida, pero nunca como tal acogí a una experiencia en específico, sino que siempre fue ese sentido de inspiración y de poder como crear otras realidades alternas, ¿no? Entonces desde ahí veo la escritura como ese imaginario. Sí, no, es que al final también la escritura viene a ser como un imaginario, ¿no? Es como uno con otra persona que igual no está, ¿sabes? Es como esto de irse trazando y sacando como por las venitas algo, o sea, sí también lo interpreto un poco. Pero bueno,
Ya que me contaron esta experiencia como de ustedes personal, yo quisiera preguntarles si ustedes también creen que la escritura puede dialogar con los problemas sociales y culturales del país. Y en dado caso de que sea así, ¿cómo hacer eso sin perder la voz propia? ¿Saben? Wow. ¿Cómo puedo yo decir las cosas que están pasando en mi país sin que se pierda lo que yo también siento, lo que yo creo o cómo yo percibo la situación? Dale tú primero. Bueno, pues desde la literatura sabemos que pues, se puede escribir desde primera persona, tercera persona. Entonces creo que desde ahí saber manejar esas herramientas podemos manejar como la mezcla entre definir un contexto y enredarme en ese mismo contexto. Pero entonces ya vienes a hablar tú como de cómo podemos ver esa escritura como resistir. Y pues, nos podemos venir a la historia y podemos ver que más o menos desde la década de los 20 en Colombia, acá, nosotros hablamos de mujeres que ya escribían, pero escribían cuentos, escribían poesía, pero hasta la década de 1960-70, estas mujeres fueron visibilizadas para empezar a escribir de crónica, para poder verse en el tiempo, en el espectador, en estas columnas, para ser objeto de opinión. Desde los hombres que nos leen y nos analizan de cómo nosotros construimos sociedad. Entonces esto es muy interesante y allí nosotras podemos como empezar a tejer estos lazos con nuestras otras mismas mujeres y también pensarnos en quiénes fueron esas mujeres que primero accedieron a estos espacios, que no han sido todas y hemos sido invisibilizadas. Entonces, bueno, un poquito ahí empecemos como la charla. Quiero saber qué piensa Paula también y vamos a hablar un poquito más. A ver, como periodista en prensa Ujú. escrita, yo tengo esta tusa de que, y es algo que todos lo sabemos, en Colombia no prefieren tanto la lectura y siempre es un espacio que ha sido muy de las altas clases, incluso ahora, o sea, ya tenemos una baja tasa de analfabetismo en el país, pero aún así, digamos que no todos tienen el tiempo para sentarse a leer. Cuando tú vas a escuchar un video, vas a escuchar la radio, puedes hacerlo mientras que estás haciendo otras actividades. Pero cuando tú te pones a leer, literalmente tienes que buscar el tiempo. Entonces eso de por sí siento que ya divide un poco ese diálogo de lo social. O sea, la gente prefiere estar siempre en redes sociales y yo estoy segurísima que la mayoría de notas que salen del tiempo muchas veces se leen, por ejemplo, en Instagram, solo lo que ponen nuestros compañeros de redes ahí, pero realmente no dicen como, ah, voy a entrar al link en bio, a no ser de que esté, no sé, en Facebook. Eh, y siento que en este caso uno como periodista no pierde tanto la voz para narrar estos temas culturales o sociales por el tema de que siempre vas a tener un sesgo. O sea, uno de Sí, periodista intenta perder ese sesgo y en efecto lo logra cuando hasta un está punto. hablando con otras personas, pone los puntos de comparación, pero siempre va a haber algo que te va a impactar más y que lo vas a querer priorizar en el momento de escribir y que probablemente sea como ese relato o ese hilo conductor para arrastrar al lector contigo a que conozca toda la historia. Ok. Claro, Eso que dijiste al final me gusta como de arrastrar al lector, Sí, porque aquí es donde viene mi hágalo. otra pregunta, que es como, ¿ustedes sienten que en lo que han escrito durante su vida, ya sea académico, personal, poético, ustedes sienten que sus palabras han sanado algo en ustedes mismas o en su defecto en alguien más al leerlas? Porque pasa mucho. Por ejemplo, yo también cuando escribo, a veces la gente es como, me sentí identificada, oye, pasaste por esto, siento que se puede lograr, que puedo superarlo. Entonces, ¿ustedes cómo creen que eso ha pasado y tienen algún recuerdo, alguna memoria al respecto? Sí, sé que ha pasado, tanto en escritos que he tenido en el tiempo como escritos o cosas que nacen desde lo escrito y empiezan de pronto a irse hacia lo audiovisual. Un ejemplo que tengo muy, muy reciente, un artículo que hice sobre un libro que quieren sacar con algunas madres de los falsos positivos, que es sobre recetas de cocina. Es una cosa súper linda, porque se fueron con ellas a cocinar y todo. El caso es que yo hablé con una de ellas, se llama Beatriz, ella ahorita está viviendo en Boyacá. Ella perdió a su hijo y perdió a su sobrino por este tema. Y fue una entrevista, no les miento, de 2 horas. Han sido una de las entrevistas más largas, pero más gustosas que he tenido. Y cuando saqué esta historia con la historia de Beatriz, de su hijo Wilmer, como el hilo conductor para mostrarle al lector en un formato de a fondo todo este tema, ella leyó la entrevista, se compró el periódico y me dijo, yo no puedo creer que después de tantos años
no pueda creer que esto me pasó. O sea, yo leo tus palabras y de verdad digo, Dios mío, yo pasé por todo esto. Y es algo que a mí me sorprendió muchísimo y me conmovió demasiado porque esta mujer es demasiado maternal, o sea, es divina. Y era la primera vez que yo hablaba con una madre de un falso positivo en toda mi existencia. Yo en la universidad siempre había querido, pero se me dio hasta que entré al periódico. Entonces fue muy conmovedor escuchar que estas mujeres, Simbólica estas mujeres todavía hizo. no dimensionan el daño tan tenaz que a nosotras nos conmociona cada vez que hablamos de eso. Ellas siguen su vida, es un tema de resiliencia impresionante, o sea, Y que aparte siguen su vida, digo yo, como con este dolorcito, pero cuando uno escucha entrevistas o lee en el periódico cosas, uno ve que ellas lograron resignificar ay, sí, todo no. lo que pasó. Y yo digo, uff, muy duro, Trascender. es muy duro porque uno cómo resignifica algo tan trágico, Una tan doloroso. pausa que quiero hacer ahí, pues como cada una da su receta, ella viene de un pueblo donde literalmente hacen de todo con el maíz, o sea, ellos son Ok. maíz. Pero la receta que ella dio, cero que ver, ella dijo que su receta era un sancocho de gallina. Cuando yo le pregunté por qué, me dijo, esa fue la última cena que le di a mi hijo en uno de sus cumpleaños. Y no era su comida favorita, pero él era feliz comiéndose la fresa más grande. Y lo resignificó y, o sea, yo pensé que en algún momento iba a llorar, jamás lloró. Siempre lo comentaba todo con una sonrisa y yo, Qué fortaleza. demasiado. Como tú, por medio de ese acto académico, Sí. de cierta forma le diste como totalmente una restauración simbólica, una voz y voto también, y también de cierta manera poder ver ese dolor desde otra perspectiva. Y es algo que jamás va a ser Que suficiente en jamás este va a ser caso suficiente. histórico, o sea, jamás. Sí, no, pues creo yo que lo que acabas de decir es algo que trasciende. Y desde mi perspectiva, puedo de pronto analizarlo también con el tema también desde los falsos positivos, pero desde la otra mirada. Y es ver cómo estas personas, por ejemplo, de la JEP, estos militares que ya están en retorno a la vida civil, también se ven revictimizados. em, Cuando no hacemos un uso adecuado del lenguaje, ¿no? Y como, de cierta forma, en todos estos antecedentes escritos dentro de las instituciones, nos revictimizamos y no atendemos a entender que fueron víctimas del conflicto desde distintos escenarios, como estas madres, pero también estas personas que tuvieron que ir al conflicto como carne de cañón, desde, sí, a cumplir órdenes y a ocupar escenarios que ni siquiera Les correspondían. les correspondía, Ujú. sí. Ok, bueno, ese contexto de país estuvo duro. Todo el tema de los falsos positivos y sobre todo las mujeres que también cumplieron como un papel muy primordial y también muy duro, muy doloroso también, a las que tuvieron que ir obligadas, a las que les hacían cosas como, pues ya saben, El como todo cuerpo el como tema. instrumento de Sí, el cuerpo como violencia. instrumento de Ugh. violencia, exacto. Entonces, ya entrando en ese tema de la mujer también como tal, en esencia, en efecto, en sustancia, ¿ustedes qué creen que a todas las mujeres que hoy en día escriben en Colombia las une? ¿Qué creen que une a esas voces? O sea, hay algo de resiliencia ahí, pero ¿qué más hay? ¿Qué creen ustedes como mujeres que también escriben? ¿Qué pasa? Qué gran pregunta. Sí. Bueno, pues yo guardé una frase que ayer estaba viendo en unos conversatorios antes de que tú me dijeras como, mira, esta charla, vamos a charlar de estas cosas y todo. Y para mí fue como muy impactante el hecho de escuchar esta frase y es, el otro no es el tú de la amistad, sino el cada uno de la justicia. Entonces, desde ahí podemos ver que la literatura para las mujeres ha sido un estallido gramatical que nos hace ver la realidad como una expresión, ¿sí? Nosotras como mujeres nos convertimos acá para hablar de género, para hablar desde cómo hemos sido invisibilizadas, para hablar de cómo hemos sido importantes desde otros escenarios, no solo desde la casa, no solo desde los escenarios que ya nos han puesto los estereotipos ya machistas, ¿no? Entonces, siento que el feminismo en sí es un movimiento que aún no lo hemos visto en todo su esplendor, sino hasta ahora comienza y con este le damos apertura a reconocernos y construir sociedad desde
otras formas, porque no es lo mismo construir esa sociedad e institución desde las perspectivas machistas y patriarcales que desde nuestras perspectivas matriarcales. Eso es muy cierto. Hablando un poco de esto que dijiste del feminismo, no sé si saben que hace poquito salió como un nuevo término que es la misandría. No sé, sí, como que ya que hablas del feminismo, ¿Lo sufres? Sí, yo también sufro de misandría, soy muy realista con el tema, porque sí siento que como que dicen que la misandría es el odio hacia los hombres. Y que el feminismo como que no, que es otro movimiento, pero que la misandría es como esta burla hacia ellos, que yo no lo interpreto ni siquiera como un odio o algo directo. A mí se me hace que es una cuestión como más, como social, ¿sabes? Como de, estamos en una era en la que nos Sí. estamos cuestionando el triple nuestros vínculos con ellos. Es un tema de reflexión, lo que tú dices, es Exacto. cuestionamiento. Yo no siento que sea un odio, o sea, listo, nosotras acá No. decimos, uy, sí, sufrimos de misandría, odio a los hombres, abajo los hombres. Pero sí es un No. tema de reflexión y a eso también quería ir con el tema de la visibilización. Y es, ahora que nosotras tenemos voz como mujeres, siento que uno de los puntos en común que tenemos en la escritura es que siempre estamos intentando y triunfando, o sea, lo hacemos con éxito en algunos casos, la mayoría, ojalá, probarnos que sí somos más que los hombres o que no que somos más, sino Upa. no que somos más que los hombres, Somos sino- más, pero no lo saben. Polémico, polémico. Acá nos sino, No, funan. no. sino que estamos al mismo nivel, al contrario que lo que creían Exacto. otros hombres. Y es un tema que, por ejemplo, se sigue viendo en el periodismo. Mira, tú ves un montón de mujeres en el periodismo, referentes como Ginette Bedoya, que por fortuna es nuestra editora de género allá en El Tiempo, Marta Soto de la Unidad Investigativa, una tesa que ha estado toda la vida allá y o sea, se ha planteado como una figura muy respetable en el periodismo, pero que siempre se han tenido que probar ante los hombres como, Sí. oiga, tengo el mismo talento que usted, o sea, Como con esa autoridad, o sea, claro, es que, por ejemplo, Ginette Bedoya, ella era periodista de orden público y antes se creía que las periodistas que eran de orden público simplemente eran como, ay, hola, ¿cómo estás? sí. General, Total. me das la información y se la pasaban a un hombre y ya, no, ella era como, sin tener que mostrar absolutamente nada, se conseguía sus chivas y bueno, luego pasó lo que pasó, pero ella siguió siendo un gran periodismo y lo sigue haciendo hoy en día. Ok. Sí, como María Victoria Mendia, que ella también en su época, o sea, puso una nota en El Tiempo, una parte, qué pena, no sé mucho de periodismo, pero abrió su columna en El Tiempo de notas de arte y ahí hacía como su crítica al gobierno de turno del momento, pero entre líneas, porque no era bien visto para la Claro. sociedad del momento. En cambio, los hombres sí pueden decir así directamente como, pim, pam, pum. Claro, es que ese es un tema también que cuando me senté como a pensar en todo este tema como de la escritura en el podcast, es como las mujeres hemos tenido que ir cambiando y modulando nuestra voz durante todos estos años para poder ser medianamente como aceptadas. Y eso creo que pues lo agradezco mucho a nuestras ancestras, porque ahorita sí podemos decir como tengo mi propia voz y si no te gusta, pues ese es tu problema. O sea, escribo así, digo esto, actúo de esta manera. Sí. Entonces, hablando un poco también del tema como de las ancestras y eso, como ustedes sienten que en cierta manera, como mujeres que escriben, han logrado como transformar todo este tema, tal vez no violento, pero sí todo este tema como de sus ancestras, como de las personas que antes estaban en la casa cocinando y que ahora ustedes tienen la posibilidad de la universidad, ir a trabajar, elegir. ¿Saben? Que también acá como que se me ocurre algo que hace un tiempo leí y es como que a veces estamos muy, esto es un poco como, ya no tan académico, pero estamos muy todo el tiempo diciendo, no sé, el tema de tan solo poderse elegir como una mujer soltera ahorita. Pues de hecho yo ahorita estoy leyendo un libro de Tamara Tenenbaum, que es una escritora, periodista, filósofa argentina. Ella estuvo hace poquito en Colombia promocionando precisamente este libro y lo hizo basándose en un cuarto propio de Virginia Woolf. Sí, pues la verdad recién la conocí. Tranquila. Tranquila, sí. Toma un poco que ya está frío. No te preocupes, toma agüita. Quedan bloopers. Bloopers, no, hay que cortar. ¿Cuánto queda? ¿10 minutos? Ah, bien. Entonces
si algo reanudamos la pregunta. Sí. Perdón. Sí, yo sí, como, Yo por eso las volteé a mirar como, ¿qué hacemos? ¿para? ¿Qué hago? Ayuda. Listo, chicas. No, tranquila, no Ya- te ya preocupes, todo bien. amiga. Listo, volvimos después de un percance un poco de salud. Entonces, ¿qué nos estabas comentando, Pau? Bueno, yo ahorita estoy leyendo un libro de Tamara Tenenbaum, que es una escritora, periodista, filósofa argentina. Ella hace poquito vino a Colombia, no la había conocido hasta ahora. Y ella hizo este libro, ensayo, con base a un cuarto propio de Virginia Woolf. Y me gusta mucho porque ella reflexiona, contradice, apoya lo que dice Virginia, porque pues en ese tiempo, seamos realistas, Virginia era una mujer con plata, con un trasfondo académico, escribiéndole a mujeres que literalmente no tenían ni siquiera estudio y que probablemente ni siquiera podían leerla. Entonces, Exacto. me ha gustado mucho como esa reflexión que hace Tamara en ese libro, porque habla desde las diferencias económicas, desde la autoridad, eh, y me siento como muy reflejada, y porque yo vengo de un trasfondo donde mi abuelo era obrero, mi abuela era ama de casa y mi papá no tuvo estudio. O sea, él fue empírico, él fue Barbie, fue lo que quiso ser. Y, y mi mamá llegó hasta tecnólogo. O sea, yo realmente soy la primera profesional de mi familia, la segunda, pero la primera en ciencias sociales. Entonces, realmente yo no es que tenga un bagaje cultural. Entonces, todo el tiempo estoy luchando contra eso, contra ese bagaje. Recién vi un meme que decía como cuando entras a estudiar ciencias sociales, pero no tienes capital cultural y es un niño literalmente en crisis, soy yo, soy esa. Así me he sentido y siento que siempre lucho en contracorriente por mis ancestros, por mis ancestras, definitivamente, porque ellas, si bien tenían un gran conocimiento en otras cosas, pues hay que decirlo, en este tipo de contextos casi no se tiene un capital cultural y básicamente yo iba en una carrera en comparación a otros que tenían mi carrera acá en el externado o en el tiempo para adquirir ese capital cultural, así sea a los golpes. Ahí quiero hacer una acotación pequeña y es ese trascender de saberes, otros saberes, saberes ancestrales, que no es solo el tema de, por medio de la escritura podemos, no solo el tema de la academia, podemos trascender a aprender otras cosas desde otras perspectivas, desde otras miradas, ¿sí? Y qué lindo que la escritura te pueda permitir eso, ¿no? Como los mitos, las leyendas, todo esto. Ok. Bueno, Lina, Yo- ok. yo Wow. es que estoy como recopilando toda la información que dijeron, lo del capital, lo de los saberes ancestrales, me parece como de verdad una nota. Y mediante eso, también como que les tengo una última pregunta para ir cerrando como el capítulo, y es como, ¿ustedes recuerdan ese primer momento en el que se plantaron como frente a una hoja y un lápiz a escribir? Porque yo lo tengo como muy claro, el mío es como cuando a mi tío lo asesinaron, entonces me acuerdo que yo estaba muy triste, era muy chiquita, y me puse como a hacerle un poema porque me gustaba rimar, entonces empecé a hacerle como un poema, y desde ahí me di cuenta que era una forma muy mía de poder decir lo que sentía sin tenerme que sentar como enfrente de mi mamá, enfrente de, no sé, de un cura, enfrente de un psicólogo y decir como esto es lo que me está pasando y lo estoy atravesando de esta manera. Y desde ahí siento que yo cuando tenía 8 o 9 años me di cuenta que escribir era como parte fundamental de mi cotidianidad. O sea, no podía estar sin escribir, como que ya hace parte de mí. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan o tienen como algún recuerdo de en el momento en el que se pudo. Estoy sufriendo de misandría justo en este momento. Muchas gracias, Literal. buenas noches. Pero se supone que eso no se puede hacer, ¿no? Y que no se- Y eso a nosotras. ¿Qué? O sea, ¿qué nos importa eso? Pues ya sapo? que. Igual ella, yo le dije que a las y Síndrome del media. sapo. Bueno, Pues igual como ya estamos cerrando, ya Sí. dijiste la pregunta. entonces háganle a ver. ¿Quieres hacer? Sí. Hablando de misandría. Literal.
Bueno, sí, Hablando de mis Andrés y sapos. total. Bueno, ¿ya? Hablando de la Dos. opresión. 3, 2, 1. Bueno, después de nuestra otra interrupción, este podcast ha sido interrumpido varias veces. Retomamos la pregunta. ¿Recuerdan la primera vez en que se sentaron a escribir sobre lo que sentían? No recuerdo puntualmente la primera vez, pero creo que nosotros hemos crecido viendo estas series como que las protagonistas siempre escribían en un cuadernito, querido diario. Y precisamente yo tomé esa costumbre. Me acuerdo mucho que a mí me dieron hasta un diario secreto y toda la cosa, entonces ahí como que tomaba la costumbre de hablar sobre mi vida, pero realmente no fue algo que yo tomara como muy cotidiano. Siempre me olvidaba de ese diario y lo dejaba como debajo de la cama y se quedaba como 3 meses. Uno que estuvo de moda con un candadito y eso. Ajá, Ese era muy bueno. No, el mío era con tinta invisible y se abría con una ¡Ay, clave chévere! secreta. Oye, tú tenías como el premio, yo sí tenía el candadito y la llavecita, ese, No, el yo mío- tenía ese. el mío era súper tecnológico con luz ultravioleta y esa vaina, pero sí me acuerdo que a mí me gustaba mucho escribir cuentos en el colegio. O sea, me acuerdo que yo era la niña que se ganaba el concurso de ortografía, que terminaba finalista en el concurso Norma, pero que nunca vio uno de esos premios. Yo creo que eso fue como un invento de la sociedad. Ok. Pero sí me fascinaba escribir porque muchas veces vemos como estos personajes que escribimos, incluso desde chiquitas, un poco reflejando nuestras cuestiones. Ok, es que sí, los diarios siento que cumplen un papel fundamental, sobre todo en el género femenino, como esto de contar mis secreticos, quién me gusta y corazoncito y cebitas y quien sea que Sí, me sí, gusta, sí. total. Sí. No, pues yo por mi parte no me acuerdo del primer momento, pero con lo que les digo, o sea, desde pequeña también me gané un premio de literatura en séptimo. No recuerdo el primer momento, pero siempre la escritura estuvo en mi vida. Sí. Y pues por parte de familia, ¿no? Stephanie Gisette Parra, que en este momento les mostraba ahorita, Ajá. ella es una escritora sobre sexismos y sobre género, que me encantaría que lo leyeran desde la Secretaría de Educación Distrital. Wow, genial. Sí, ese libro Pilar se... Quintana también. O sea, no, como no tejernos desde nuestras propias escritoras. Y los invito, por favor, lo que decía Paula es muy importante. O sea, que nosotros nos acerquemos a los libros, nos acerquemos a este tipo de literatura para dejar de como consumir lo que está estipulado por la sociedad, ¿no? Lo comercial. Ok. Bueno, y ya para finalizar, a las niñas que nos están viendo ahorita, sobre todo a las más chiquitas, como en una palabra, ¿qué les dirían a la hora de escribir, de este sueño de ser tal vez escritora o de que su Wow. voz se escuche? ¿Qué le dirían a esas niñas? Terquedad. Sean Una tercas. gran palabra. Ah, Wow, sí, sí. rebeldes, truco- con causa. Total, o sea, sean tercas, intensas, que eso les va a ayudar a salir adelante. Nunca pierdan eso por más que se lo critiquen, porque después va a haber un momento donde se van a perder, no van a saber qué hacer y van a tener que reencontrarse y es un proceso Sí. muy jodido. Exacto, no, no coman todo entero, siempre pregúntense el por qué, la duda. Bueno, esto fue todo por hoy en nuestro tercer capítulo. Síganos viendo. Bye bye. Chao.